Saludamos rápidamente al viceministro de Trabajo, César Segovia, para hablar con él acerca de la bonificación familiar. Viceministro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Gusto compartir con usted, con la audiencia. Y sí, efectivamente, la asignación familiar o bonificación familiar es un derecho que tiene todo trabajador de percibir un 5% del salario mínimo por cada hijo menor de 17 años de edad y que tenga una relación de dependencia o esté dentro de la patria potestad del trabajador. Ese derecho está asignado en el Código Laboral a los artículos 261 al 271. Esto es hasta los 17 años, viceministro. Sí, efectivamente, el articulado habla de que hasta los 17 años de edad, en el caso de las personas que no tengan ninguna discapacidad total, en el caso que haya hijos que tienen una discapacidad total, esto le abarca durante toda su vida. Es un apoyo, un beneficio que tiene el trabajador, para lo cual debe presentar la solicitud a la patronal. Tiene que ser una presentación por escrito, adjuntando el certificado de nacimiento que demuestre que efectivamente es un hijo suyo. En todo caso, también puede darse la posibilidad que sea adoptivo el chico. Tiene que adjuntar, si es que tiene una discapacidad, el certificado expedido por Senadis, el certificado de vida y residencia, y eso le genera al trabajador la posibilidad de tener este apoyo económico, este subsidio, esta bonificación familiar que va hasta los 17 años, siempre y cuando no tenga discapacidad. Viceministro, ¿esta es una obligación que tiene el empleador de cumplir sí o sí del pago de este 5% sobre el salario mínimo? Sí, es una obligación que está contenida en el Código Laboral, siempre y cuando también el trabajador en cuestión, o ya sea la madre o el padre, su remuneración no supere el 200% del salario mínimo. O sea, esa es una limitante también. La intención del código es apoyarle a aquellas personas de nivel económico más vulnerable, en el cual pueda recibir este apoyo económico, esta bonificación familiar, y va dirigido a todo aquel que tiene a su cargo, a todo trabajo que tiene a su cargo, en la crianza y la educación de los hijos, ¿verdad? Tanto matrimoniales, extramatrimoniales, adoptivos, etc. Viceministro, ¿y es una asignación única o es por cada hijo que uno tiene, puede pedirlo en la empresa? Es por cada hijo que uno tiene y debe ser solicitado. El derecho nace en el momento que el empleado presenta la documentación. O sea, el empleado, si no hace la presentación escrita, porque así dice el código, no genera una obligación de la patronal en el cumplimiento de esta disposición. Y tomando como referencia el último reajuste del salario mínimo, estamos hablando de que el subsidio, o mejor dicho, la bonificación, tiene que ser de 139.915 guaraníes por cada hijo, que debe ser abonado al trabajador en el momento que cobra su salario. En el momento que se liquida el salario también se debe hacer este pago, pero es importante mencionar que esta bonificación no forma parte del salario. Hago esta precisión porque en el momento del cálculo del aguinaldo se separa lo que es la bonificación familiar al cálculo del aguinaldo correspondiente al trabajador, y asimismo también se excluye de lo que es el cálculo para la cotización en IPS. Otra característica de la bonificación familiar es que no es embargable. O sea, a diferencia del salario, que tiene condiciones en las cuales se puede embargar hasta el 50%, la asignación familiar o bonificación familiar es inembargable. O sea que con este reajuste salarial ¿se da automáticamente la actualización de la bonificación o nuevamente el trabajador tiene que acercarse a pedir, viceministro? No, es automático siempre y cuando ya haya presentado en su momento los documentos, las documentaciones que hacen a ese derecho. O sea, no hace falta que el trabajador pida un reajuste porque eso es automático, ¿verdad? Pero aquella persona, aquel trabajador que va a solicitar por primera vez, sí tiene que hacerlo una presentación por escrito, y insisto mucho en eso porque en base a las consultas que recibimos del ministerio, también en las fiscalizaciones que hacemos a las empresas, notamos que los trabajadores no conocen en gran medida ese beneficio, ese derecho que le ampara el Código Laboral, y también en otros casos te dicen de que no recibe esa bonificación familiar
pero ellos no hicieron ninguna presentación documentaria que hay que hacer para que les sea efectivo el reclamo del derecho. Claro, y tampoco les pusieron al tanto o en conocimiento. Seguramente acá estoy viendo lo que se necesita en los documentos: el acta de nacimiento, certificado de nacimiento de los hijos, certificado de vida y residencia, certificado médico para los niños con discapacidad acreditado por la CENADIS, en el caso de que tengan a chicos con discapacidad, y documentos que acrediten la relación de dependencia. ¿Esos documentos son suficientes, viceministro? Sí, en el caso de CENADIS es cuando tiene discapacidad y Sí. eso va por toda la vida del chico, ¿verdad? En el caso de las personas que no tienen discapacidad, de los hijos que no tienen discapacidad, tiene que ser menor de 17 años. Ahora, otro punto que me parece muy importante hacer hincapié también, viceministro, que ya mencionaste, pero nada más para recordar. O sea, que la gente que cobra un poco más del salario mínimo ya no puede acceder a esta bonificación. O sea, viene a ser doble, o sea, el código habla del salario mínimo, o sea, vendría a ser en términos redondos, por decirlo así, toda aquella persona, aquel trabajador que gane menos de 5.600.000 guaraníes tiene derecho a reclamar o a solicitar a la patronal el subsidio, perdón, la bonificación familiar. Pero es importante tener que aclarar que cuando la pareja está trabajando en situación de dependencia, solamente uno te genera el derecho, no porque los padres y madres estén trabajando va a ser el doble la bonificación, es una sola bonificación porque sea por el hijo lo que se da la bonificación. Claro, entonces debe estar bajo la patria potestad del trabajador el hijo, porque hay padres separados que ambos pueden tener IPS y ambos pueden solicitar, pero él o la que recibe es el padre bajo la patria potestad de la criatura, que tiene la patria potestad o la crianza de la criatura la que recibe. Efectivamente, o sea, el derecho te genera el hijo, o sea, el hecho de que esté a tu cargo, bajo tu crianza, educación, es un apoyo para que la criatura pueda tener un ingreso adicional, o sea, obviamente administrado a través de la persona, ya sea padre o madre, que tiene a su cargo la patria potestad. Sobre eso, finalmente, mi parte, sobre el tema de los menos de 5.600.000, se calcula en base al salario mínimo, no porque yo gane 5.500.000, es el 5% de ese 5.500.000, sino que es el 5% del salario mínimo vigente. Asimismo, es el artículo 262 del código habla claramente que, y 261 también, de que es sobre el salario mínimo, o sea, independientemente que el trabajador esté percibiendo 4,5 millones, el cálculo es sobre el salario mínimo. Entonces, en términos nominales, estamos hablando de una bonificación de 139.915 guaraníes. Excelente, viceministro. Genial la explicación también, didáctica, por cierto, para que la gente pueda conocer, saber sobre este derecho y esta obligación que tienen los empleadores, y que obviamente con este aumento del salario hubo también un reajuste. César Segovia, viceministro, muy amable, gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted la oportunidad, y antes de despedirme quisiera mencionar también de que el reclamo de este derecho no debe generar ninguna represalia ni ninguna situación al trabajador. Es un derecho que tiene el trabajador, y si eventualmente alguna patronal, porque el trabajador reclamó su derecho, recibe sanciones o despidos, debe denunciar eso en el Ministerio de Trabajo para que se pueda hacer la fiscalización pertinente. Excelente, gracias, viceministro, un abrazo. Igualmente. Gracias.